Buenos días, Rafael. Hola, bon dia. Bon dia, bon Bon dia a dia. tothom. Hola, gracias por venir. A continuación tenemos a Rafael Mataolmo, que su ponencia será el paisaje, carácter y percepción del territorio en la construcción de la sostenibilidad. Rafael Mataolmo es catedrático de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que actualmente ocupa el cargo de defensor de la comunidad universitaria. Especialista en el estudio de sistemas y paisajes rurales, Premio Nacional de Publicaciones del Ministerio de Agricultura de España en 1987, y en políticas de ordenación del territorio, paisaje y conservación de la naturaleza en España y América Latina. Autor de más de 250 publicaciones científicas en forma de libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Codirector y autor del Atlas de Paisajes España, Ministerio del Medio Ambiente 2003, Premio de Investigación de la Sociedad Geográfica Española 2004 y de la obra Paisajes de Madrid, Naturaleza y Medio Rural. Director de la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, desde julio del 2009. Presidente de Europarc España, entidad que agrupa a todas las administraciones autonómicas y algunas locales de espacios naturales protegidos. Miembro experto de la Comisión de Ordenación del Territorio y Paisaje del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España y las comunidades autónomas para el seguimiento del Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa 2007-2011. Miembro de la ponencia redactora y actual secretario del Comité Ejecutivo del Plan Nacional de Paisajes Culturales, 2012 Instituto de Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Presidente del Jurado Internacional de los Tercer Premios del Paisaje Mediterráneo de la Unión Europea. Ha sido presidente de la Asociación Geógrafos Españoles y del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional, 2005-2009. En los últimos 2 decenios ha participado en la redacción y coordinación de distintos planes de ordenación del territorio urbanísticos, entre ellos el Plan Territorial Insular de Menorca, Premio Nacional de Urbanismo 2005 y Premio Gubbio ANSA Italia 2006, y el Estudio y Estrategia de Paisaje de Trujillo y su tierra, para el Plan General Municipal, promovido por World Monuments Fund, primer Premio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2015. Y así podríamos seguir un rato más. Venga, Rafael, estamos contigo. Bon dia a tothom. Muchas gracias por la invitación a la Societat Martí Vella y particularmente a Carmela por la invitación, por el trato recibido en todo momento, por la cordialidad. Y aquí estamos para contribuir a este seminario, a esta jornada. Voy a compartir pantalla, espero hacerlo sin problema. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues para estas 18 jornadas de investigación histórica de Menorca con un tema tan sugerente y tan necesario como el de la simbiosis entre patrimonio cultural, paisaje y energías renovables, he preparado esta presentación que he titulado El paisaje, carácter y percepción del territorio en la construcción de la sostenibilidad, con un subtítulo añadido que no está en el programa, pero en lo que también quería centrarme, a propósito del Convenio Europeo del Paisaje y de Menorca. Y me refiero al Convenio Europeo del Paisaje porque esas dos nociones que asocio al concepto de paisaje, de carácter y de percepción del territorio, forman parte nuclear del convenio, de la definición de paisaje renovado que asume el convenio del Consejo de Europa, que tiene que ver con los estudios, los diagnósticos y las propuestas de las políticas de paisaje en general y muy en particular de las de Menorca, a las que quería referirme en la segunda parte de mi intervención, aunque ayer ya se hicieron
contribuciones muy significativas en este sentido, pero yo quería volver nuevamente sobre este asunto porque, a mi modesto entender, Menorca es un laboratorio, un espacio de experimentación de las políticas de paisaje, aún formando parte de una comunidad autónoma que, como sabemos, y ayer también se dijo, carece de una ley, de una norma específica de paisaje. Y en segundo lugar, porque no conviene olvidarlo, estamos en 2020, estamos de aniversario, es el 20º aniversario, el pasado 20 de octubre tuvo lugar del lanzamiento del Convenio del Paisaje del Consejo de Europa en Florencia, y era esta también una posibilidad, una oportunidad, teniendo como referente, como marco territorial los paisajes de Menorca, ver cómo el convenio se ha ido desarrollando, se ha ido implementando, y con el convenio cómo hemos intentado abordar en el campo del estudio, en el campo académico, pero también en el campo prospectivo, en el campo de la práctica de las políticas territoriales y de patrimonio, cómo el convenio nos ayuda a orientar, a entender esa necesaria simbiosis que muy acertadamente da nombre, da título a estas 18 jornadas de investigación histórica de Menorca de la Martí Vella. Yo suelo empezar algunas de estas intervenciones, y me disculpáis los que ya me habéis escuchado en otras ocasiones, con esta viñeta que publicó el malogrado artista gráfico Máximo en el año 2006 en el diario El País, coincidiendo con el ápice de la burbuja inmobiliaria, con la aparición de los primeros procesos judiciales con el urbanismo corrupto del momento. Lo de menos es que nos roben el dinero, lo demás es que nos roban el paisaje, queriendo expresar ese sentido de pérdida de un patrimonio común, de un patrimonio colectivo, que más allá de los costes sociales, económicos, de una urbanización desordenada, pero además, incluso en ese momento, con los primeros indicios de corrupción, implicaban una pérdida de patrimonio colectivo. Y suelo poner en relación ese mensaje profundo de la gráfica de Máximo en 2006 con una cita, pues prácticamente de 200 años antes, un texto de Víctor Hugo, posteriormente citado, y de ahí viene mi cita, aunque luego fui a los orígenes, por François Choët en su Alegoría del Patrimonio, en la edición de 2009, el uso pertenece al propietario, la belleza, de la que ayer también se habló, a todo el mundo. Hay 200 años casi de diferencia entre ese sentido de pérdida, de robo del paisaje como un bien colectivo a la comunidad, y esa alusión a la belleza. Volveremos luego sobre la noción de belleza en relación con el convenio, como un bien perteneciente a todo el mundo, perteneciente a la sociedad, sin perjuicio, independientemente del uso adjudicado en estados regidos por la propiedad al propietario. Por tanto, esa necesidad de un acuerdo, de una concertación entre el derecho al paisaje y el uso, los usos del suelo, del territorio, sobre propiedades mayoritariamente privadas. El Convenio Europeo del Paisaje y todo un trasfondo académico de investigación al que ahora me referiré, nos sitúan en un proceso de cambio, de renovación, de un concepto que ha estado presente en la investigación, en el campo de las representaciones artísticas y también en el campo de las políticas públicas, con un recorrido que, a mi modo de ver,
sigue en la trayectoria que se plantea en esta diapositiva, transitando de un entendimiento del paisaje como la expresión y a su vez también la representación, y en concreto la representación artística de la naturaleza prístina, de la naturaleza llamada virgen, de la naturaleza natural y de lo pintoresco, al interés en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la acción pública, por lo que hemos llamado paisajes cotidianos o paisajes ordinarios. Y en ese sentido, el paisaje se incorpora, se introduce en el debate de la sostenibilidad profunda, natural, económica y social y cultural, y en el proyecto, en el diseño de los territorios a futuro, del territorio entendido como lugar, como espacio específico en cada contexto del que el paisaje, como ahora veremos, es expresión y percepción de su carácter. Llevando, y suelo insistir cuando hablo de paisaje en relación con el convenio y con las políticas públicas, llevando esa visión renovada del paisaje a una cualificación de las políticas públicas, particularmente de la de ordenación del territorio, pero también a otras políticas de incidencia territorial, una cualificación porque el paisaje, a mi juicio, hace a esas políticas, o debiera hacerlas, más participativas y, por tanto, más genuinamente democráticas. Aquí hay en estas bellas imágenes de estos hermosos paisajes expresiones paisajísticas que fueron de las primeras objeto de tutela, objeto de protección, porque esa tutela y protección ha estado en la legislación de los países de nuestro entorno y en concreto del Estado español desde el inicio, por ejemplo, de las políticas de protección o de conservación de la naturaleza. Ahí está Peña Remoña en la parte superior izquierda, o el profundo Valle de Ordesa, que son expresiones de la naturaleza prístina convertida en parques nacionales, los dos primeros parques nacionales creados a partir de la Ley de Parques Nacionales de 1916, o esa imagen muy hermosa también de Morella con su castillo enriscado, uno de los primeros conjuntos histórico-artísticos declarados en el panorama español. Son sin duda esas imágenes expresión de paisajes bellos, de la naturaleza y de la cultura, de la construcción humana, y no negaremos que lo son, y no negaremos que esos paisajes requieren tutela, conservación y gestión, pero esta es una imagen, en cierto modo, un tributo a Eduardo Hernández Pacheco, el naturalista que se hace cargo de la Comisaría de Parques Nacionales en los años 30, con un relato que eleva a un congreso celebrado en París en el año 1933 sobre el estado de la conservación de la naturaleza en Europa, a partir de esas primeras leyes de conservación de la naturaleza, en el que, fijaos, qué cita hace Hernández Pacheco en relación con esa primera conservación asociada a un determinado tipo de paisajes. Son los bellos paisajes, ornato de la tierra, lo que se trata de proteger, como asilos de tranquilidad y de paz en este turbulento y angustioso vivir. Estamos hablando de 1933 y esas palabras tienen una resonancia en el presente. Y fijaos cómo se refiere Hernández Pacheco a la fauna, a la flora, que son hoy el objeto prioritario de conservación en nuestras áreas protegidas, respecto a los bellos animales salvajes, son el ornamento del bosque. Esa asociación de una determinada concepción del paisaje a una primera política de conservación y de tutela ligada a los espacios protegidos o a los conjuntos histórico-artísticos de interés pintoresco. A estas imágenes, sin negar que esas imágenes que acabamos de ver de la montaña de Morella son y siguen siendo paisajes,
a la apertura de la noción de paisaje a la que ahora me referiré, parafraseando la definición del Convenio Europeo del Paisaje, a la gestión, recualificación y activación de los llamados paisajes cotidianos. Probablemente estas tres imágenes, que proceden de un trabajo en el que colaboramos para la ordenación del territorio y la activación del paisaje en la Huerta de Valencia, están muy lejos de esos paisajes arquetípicos de la naturaleza que veíamos antes, pero aquí, en esa Huerta de Valencia, ocupada, fragmentada y asediada, muy próxima a la ciudad en términos geográficos, pero muy distante de ella desde un punto de vista cultural y perceptivo, aquí está también, en esa apertura conceptual y estratégica del paisaje que preconiza el convenio del Consejo de Europa, el Convenio Europeo del Paisaje, aquí está también el reto del conocimiento, de la educación, de la que ayer también se hablaba, y de la acción pública para la gestión, recualificación y activación de los mismos. Aprovecho el paisaje de otra huerta mediterránea en la que también tuvimos ocasión de trabajar, en este caso la huerta de Murcia, una de las 5 grandes huertas mediterráneas, todas ellas en un proceso de deterioro, de ocupación, pero que no les resta desde el punto de vista de la agenda política que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje un interés para la acción y para la intervención. Aprovecho esta imagen panorámica con 3 elementos, y luego volveré sobre ellos, que integrados arman, constituyen el carácter del paisaje de la Huerta de Murcia, unos surcos a punto de ser sembrados en el Raal, el monasterio de San Jerónimo, de por sí un monumento histórico-artístico de alto valor patrimonial, pero que integrado en el paisaje ayuda a entender el proceso de colonización, ocupación y organización de la huerta, y una obra hidráulica en avanzado estado de deterioro, pese a ser bien de interés cultural, el Molino de Funes del siglo XVIII y XIX, que constituye un elemento singular en la organización de todo el sistema de regadío tradicional que está en la base de la configuración histórica de ese panorama que, integrando esos elementos, definiría el carácter de la Huerta de Murcia. Esta es la definición de paisaje del Convenio Europeo del Paisaje, que hago mía, pese a provenir, como aquí se ha dicho, del mundo académico, porque detrás de esta definición hay durante años un debate interno, una concertación y un acuerdo para fraguar en este tratado internacional una definición de paisaje integradora que repito y que leo con vosotros, algunos la conocéis bien, paisaje, una parte del territorio, por tanto hay una referencia a un territorio concreto, tal y como es percibida por la población, un territorio percibido, luego volveré sobre la hondura y la profundidad del término percepción de la población, y cuyo carácter, el otro elemento en la definición fundamental, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Un territorio percibido por la población, pero un territorio percibido por la población que tiene carácter, y ese carácter resulta de esos procesos que remiten al presente, pero también al pasado. Por tanto, hay una hondura histórica en la concepción del paisaje a la acción e interacción de factores naturales y humanos. Y en ese sentido, ese concepto de paisaje se convierte en una cualidad del territorio, de cada territorio. Remite, dice el convenio con razón, a la calidad de vida, a la calidad del habitar de la sociedad en su territorio, guarda una estrecha relación con la identidad y con las culturas territoriales. Desde esa perspectiva adquiere el paisaje una dimensión patrimonial y a partir de esa dimensión la posibilidad de constituir un recurso de desarrollo territorial. Y finalmente, una línea en la que se está progresando, en la que se está avanzando, no sin dificultad, sobre todo en algunos países de nuestro entorno, estoy pensando particularmente en Francia, en la configuración de un derecho ciudadano al paisaje como bien común. Es decir, una integración de ese renovado concepto de paisaje en esa gran bolsa, en ese gran conjunto de los bienes comunes que hoy nos ocupan y nos preocupan en el mundo académico, en el mundo de la acción pública y en el mundo de la acción ciudadana.
En la génesis del Convenio Europeo del Paisaje, de esa génesis yo quisiera brevemente señalar algunos aspectos. Primero, que estamos en esta convención o en este convenio en el ámbito de los derechos humanos y en la mejora de la democracia. Lo dicen los estudios previos del convenio. Estamos ante un hecho político de interés general, puesto que contribuye de una manera muy importante al bienestar de los ciudadanos. En segundo lugar, y quiero resaltarlo, ese concepto es resultado de un acuerdo sobre la concepción y los objetivos básicos de una política común, acordada por los países europeos, pero que está teniendo proyección. Se citaba en la diapositiva anterior, y no lo he mencionado, la iniciativa latinoamericana del paisaje, que bebiendo de estas mismas fuentes ha adecuado este renovado entendimiento del paisaje al mundo latinoamericano. En tercer lugar, y tiene esto mucho que ver estando hablando donde estamos, estando hablando del paisaje en una isla, en un territorio local integrado por distintos ayuntamientos, con un poder constituido, como es el Consell Insular, este órgano de gobierno del territorio asociado a la isla, la importancia de los poderes locales y regionales en la iniciativa, en el impulso de la elaboración de este tratado. Y una última cuestión que es importante, yo diría que es fundamental en ese convenio, en ese concepto que preconiza el convenio, una forma de apropiación y de representación social del territorio y, por tanto, una buena vía de participación ciudadana. Lo dice Michel Plier, abogado, jurista muy implicado en el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, y sobre este asunto volveré luego, porque en definitiva concita mucho del debate, de los conflictos y de la labor de una sociedad como la Martí Vella, que nos reúne en estas jornadas, en este seminario. Algunas cuestiones sobre el concepto de paisaje que me parece importante subrayar en torno a esas tres nociones de territorio, de percepción y de carácter. El paisaje es la percepción del carácter del territorio, de cada territorio, y por tanto todos los paisajes importan, como veíamos antes, desde Peñarremoña en Picos de Europa a un paisaje banalizado, ordinario, fragmentado, como el de la Huerta de Valencia. Insisto siempre en la doble acepción del carácter en castellano y en el resto de lenguas latinas. En inglés habría alguna matización que hacer, pero en el caso del catalán, del portugués, del italiano, del francés, del castellano, carácter tiene dos acepciones. Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa que las distingue de las demás. Por tanto, cuando hablamos del paisaje como carácter del territorio, es ese conjunto de rasgos morfológicos, pero también de funciones y de representaciones que los distinguen de otros. Pero carácter es también, y me parece importante destacarlo, en un seminario sobre historia de Menorca, señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo, que remite a la noción de carácter tipográfico y, por tanto, a las huellas que a lo largo del tiempo van quedando incluidas, integradas, rehabilitadas, transformadas en ese carácter morfológico del territorio. En un sentido hermenéutico, la cita de Emilio Lledó en El surco del tiempo, que tiene un nombre ya tan significativo, nos remite a eso que ahí señalo: asumir la biografía, la historia del territorio como base para proyectar el futuro. Dice Lledó, la posibilidad de ese recuerdo del pasado armoniza la existencia humana y permite el deseo y la esperanza. La referencia de Lledó al recuerdo del pasado no es solo o no es meramente una mirada melancólica al pasado, sino una mirada prospectiva y en ese sentido hermenéutica que permite el deseo y la esperanza. La traslación del pensamiento de Lledó la encontramos en un texto que cito siempre, de Daniel Marcucci. Estamos ante un arquitecto paisajista y urbanista en un trabajo publicado ya hace años, en el año 2000. La historia se convierte así en una vía fundamental de indagación paisajística y en componente metodológico de la planificación. En la identidad paisajística del territorio debieran enraizarse los proyectos territoriales y arquitectónicos. Dice, en la identidad del territorio está su alternativa. El carácter
es el resultado. Lo dice esa definición que asumimos, que es una definición jurídica de un tratado internacional, pero que la hacemos propia como una definición de alto contenido conceptual. Acción de la sociedad sobre la naturaleza y sobre paisajes heredados. Un proceso secular de rehabilitación territorial. La noción de rehabilitación, que está muy asociada a la arquitectura, a determinados tratamientos de la obra monumental, está muy próxima a una noción o a un concepto que se ha incorporado a la jerga más reciente, de la que ayer también se hablaba, la idea de resiliencia, de adaptación a los cambios. Pongo aquí una imagen probablemente de un paisaje no sobresaliente, banal, pero que para mí tiene unas resonancias especiales, porque es el paisaje de la campiña de Córdoba, sobre la que hice ya hace bastantes años mi tesis doctoral. Es un paisaje que, con esa configuración alomada de áreas de cultivo, de áreas de barbecho, con la ciudad de Córdoba al fondo, con el telón de fondo de Sierra Morena, tiene una carga, una hondura histórica que podemos leer e interpretar a partir de la imagen, porque ese paisaje conserva muchas huellas. Desde luego conserva las huellas más recientes del cambio en la política agrícola común, pero ese punteado de cortijos blancos remite a los libros de repartimiento de Alfonso X, a los libros de repartimiento de finales del siglo XIII, como el origen, la génesis de la construcción y de la configuración que a través de la percepción leemos en ese paisaje. Y eso está muy asociado a dos nociones, a la noción de palimpsesto, al entendimiento del paisaje como esa piel muerta, pero que se escribe y reescribe la historia sobre ella, o como Fernand Braudel planteaba, más que al palimpsesto, él utilizaba la metáfora de la piel arrugada. Un palimpsesto es un pergamino, una piel muerta estabilizada para durar. Más justa era la imagen, esto lo escribe el arqueólogo Philippe Lebeau, utilizada por Braudel. La tierra está como nuestra piel condenada a conservar la huella de antiguas heridas. La faz de la tierra, sobre la cual las sociedades escriben una historia compleja que se materializan en puntos, en líneas, superficies, volúmenes y colores, es ciertamente una superficie viva que evoluciona según sus propias dinámicas en un proceso continuo de recomposición, dice Philippe Lebeau. Tres especificidades, yo diría que genuinamente patrimoniales del paisaje. En primer lugar, su visibilidad y su legibilidad. Leemos a partir de la configuración del carácter el presente y el pasado, y podemos, como decía Marcucci, enraizada en esa tradición heredada, proyectar el futuro. En segundo lugar, el paisaje es receptáculo integrador de elementos patrimoniales. Y aquí cito a David Lowenthal en su trabajo de 1996, en lo que él entiende como un patrimonio de patrimonios. Y ahora pondré una imagen referida a un paisaje de Menorca. Y dice también Lowenthal, el paisaje está adscrito al lugar, no es transportable. Estas son imágenes de la Huerta de Valencia, a la que antes me refería, y con ello quiero plantear cómo hay en la construcción histórica, en la configuración actual y en el funcionamiento de la huerta valenciana, con todos los problemas que esa huerta tiene como paisaje cultural, un sistema histórico de riego, un hábitat disperso tradicional, un sistema de caminos y veredas. Cada uno de estos elementos tiene per se un valor y puede ser leído y tratado, incluso gestionado desde un punto de vista patrimonial, pero la idea que quería transmitir en torno a este concepto renovado de paisaje y renovando lo que planteaba David Lowenthal, el carácter del paisaje de la huerta es la integración de sus componentes estructurantes como atributos de valor, un patrimonio de patrimonios. En esa imagen de conjunto está el hábitat, está el sistema hidráulico, está el sistema de caminos. El paisaje permite integrar morfológica, funcional, perceptivamente esos elementos y definiendo esa categoría integradora de patrimonio de patrimonios. O utilizo el mismo argumento en relación con un paisaje
sumamente interesante, hasta cierto punto singular, de los que identificamos con motivo de los trabajos del Plan Territorial de 2003, es la unidad de paisaje, los que llamamos Plans de Sant Bartomeu y Tordonels, al nordeste de Tramuntana, queriendo significar con estas imágenes que proceden de los trabajos que realizamos entonces y de algunos más recientes, que en ese paisaje están las formas caprichosas de las areniscas del Bunsenstein en la parte superior derecha, que por sí constituyen un patrimonio geológico de valor. Están las cercas con sus cobertors, con esa talla de la piedra rojiza de las areniscas. Está el edificio encumbrado del lloc de Capifort, otro elemento construido patrimonial de interés. Están los drenajes, el mosaico de cubiertas y de usos de suelo, con la enclova en primer término, con los pastos segados y el encinar al fondo. Pero, en definitiva, el paisaje, que son todos esos elementos, es la integración. Y la integración es la que resulta en esa configuración tomada en esa panorámica desde el lloc de Sant Bartomeu como una categoría integradora de elementos patrimoniales, que además adquieren un realce y un valor patrimonial especial si tenemos en cuenta que en las crestas de las areniscas aparecen, no se ven en la imagen, los asentamientos talayóticos de Tordonel y Esbanyul. Dice Venturi Ferriolo, y vuelvo a lo que comentábamos ayer en la intervención de mi querido amigo colega, en esa interesante intervención sobre el sentido de belleza. Yo añado o apunto algo más. Dice Venturi Ferriolo, en su Estética del Paisaggio, la interpretación histórica y ecológica del paisaje están en la base de la experiencia estética. Entendiendo Venturi que esa experiencia de disfrute estético de la percepción del paisaje no radica solo o no proviene solo de la mera configuración, sino del carácter, de la integración de la dimensión histórica y la dimensión ecológica que, a su juicio, y comparto plenamente esa idea, porque también sintoniza con la definición del convenio, están presentes en la configuración de cada paisaje. Y por último, lo he señalado ya y me parece importante destacarlo, la percepción de la población. Una vía para la participación de las personas, para una democracia territorial más participativa, estableciendo, o al menos así lo veo, y hablo tanto por experiencia académica como por cierta experiencia en iniciativas ciudadanas y en trabajos de planificación territorial, la estrecha relación que se establece entre percepción, comprensión y conciencia, y de ahí al empoderamiento local. En el sentido de que percepción es algo más que la mera impresión a través de los sentidos, de la contemplación o de la experiencia multisensorial, sino que es una sensación más profunda, es una sensación interior que tanto en castellano como en lengua inglesa están muy próximas a la idea de comprender, y de la comprensión, como digo, la relación con la conciencia y la acción pública, el empoderamiento local. Los desafíos de una política de paisaje renovada en la que estamos. Es preciso conocer colaborativamente para educar, sensibilizar y actuar. Es necesario también reconocer jurídicamente el paisaje, y en esa línea, como antes señalaba, los avances que se están produciendo en el derecho al paisaje como un bien común. En tercer lugar, es necesario actuar paisajísticamente sobre todo el territorio. En unos casos, y se señalaba ayer en la comunicación, en la contribución del conseller Miquel María, protegiendo, en otros casos gestionando los cambios y en otros casos recuperando, recualificando o creando nuevos paisajes. Ese es un mensaje de la agenda política del Convenio Europeo, sobre el que voy a volver inmediatamente. Es necesario definir y aprobar y aplicar políticas específicas para eso, para la protección, para la gestión y ordenación de los paisajes. Volveré sobre la revisión del PTI brevemente en los minutos finales que me quedan, aunque ayer ya se dijeron cosas importantes, pero quería incidir y resaltar algunas que quizás no se dijeron. El paisaje y la política de ordenación del territorio, en la medida en que la ordenación del territorio tiene
el importante y fundamental cometido de definir el modelo de territorio a futuro. Tiene esa política en sus escalas regional, subregional y local un cometido importante en la acción pública en materia de paisaje, pero no basta la política de ordenación del territorio. Hay otras muchas políticas implicadas en el carácter, en la gestión y en la protección. La política cultural, quiero terminar para referirme a la asociación, puesto que aquí se ha hablado de simbiosis entre la política de planificación territorial y la política de patrimonio histórico-cultural en relación con los trabajos realizados, en relación con la candidatura de Menorca talayótica a la lista de patrimonio mundial, la política ambiental, la política agraria y de desarrollo rural, la turística o la política de infraestructuras. Pues qué decir de ellas en relación con conflictos que también se han suscitado en Menorca en relación con la política de infraestructura y el tratamiento de los entornos como paisajes de algunos monumentos talayóticos, como el caso de las navetas de Rajal Rubí, que también conocemos bien. Esas son las tres líneas de acción pública: proteger, gestionar las acciones encaminadas, dice el convenio, desde una perspectiva del desarrollo sostenible a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales, y la ordenación del paisaje, que así se ha traducido en castellano, pero que realmente de lo que nos están hablando es de acciones con un carácter prospectivo para mejorar, para recualificar o para crear paisajes, para generar paisajes nuevos de los que también ayer se hacían referencia. De ahí, de ese concepto renovado del compromiso y la agenda política que el convenio lanzado por el Consejo de Europa hace ya 20 años, a un estado de la cuestión de las políticas de paisaje, destacando 4 ideas que me parecen relevantes. En primer lugar, que la Administración General del Estado español ha avanzado poco en el desarrollo, más allá, y es importante señalarlo, de la asunción y ratificación del convenio, pero lo cierto es que ha tenido poca traslación a normas básicas en el ámbito de sus competencias. Hay una referencia muy interesante en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del año 2007, en la que, reconociendo esa norma que conviene declarar paisajes protegidos por su alto valor natural, la ley señala que el ámbito de las políticas de paisaje supera el acotado campo de los espacios protegidos, de la protección de la biodiversidad, y se tienen que proyectar a otras políticas públicas. Se refiere a la ordenación del territorio y concretamente también a la política de patrimonio histórico-cultural. Y una norma interesante también, que ha asumido el paisaje en su concepción y en su desarrollo, es la renovada Ley de Evaluación Ambiental, de Evaluación de Impacto Ambiental del Estado de 2013, con una transposición a la Ley Balear que me parece muy importante tener en cuenta, que se ha retomado en el Plan Territorial Insular y que hemos tenido también en cuenta en la formulación de la candidatura de Menorca talayótica. Me refiero a la inclusión de un informe, de un anexo de incidencia paisajística que no está en la Ley Básica del Estado de 2013 y sí está en la Ley Balear de Evaluación Ambiental de 2016. Han sido las comunidades autónomas las que, probablemente por su escala, por su proximidad al territorio, no olvidemos la implicación que en la génesis del convenio tienen las administraciones locales y regionales, las que han asumido el convenio, las que lo han incorporado a sus agendas públicas y las que hoy en realidad nos permiten hacer un balance de la implementación, de las contradicciones, de los retos que la acción pública y la implicación privada y de la sociedad en materia de paisaje tiene hoy en España. En ese sentido hay una primera diferenciación. Aquí ayer también salió el tema de las comunidades autónomas que disponen ya de una ley o una norma específica en materia de paisaje, con lo que eso implica de asumir un concepto determinado, de establecer determinados instrumentos, de plantear coordinación y cooperación con distintas administraciones públicas, incluso con la generación de fondos públicos para la política de paisaje, junto a
que son mayoría las comunidades autónomas, las comunidades locales, los territorios insulares que están implementando políticas de paisaje sin ley de paisaje, que sería el caso hasta el momento de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares y el caso de Menorca, destacando nuevamente y sin quitar protagonismo a la planificación territorial, a las políticas sectoriales, particularmente a la política de patrimonio cultural, a la política de patrimonio histórico-cultural, con conceptos que tengo la idea de que ayer salieron, pero por interrupciones en la comunicación no pude seguir en detalle. En el caso de la política de patrimonio histórico-cultural, un concepto que está en la norma estatal y en las normas autonómicas, el concepto de los entornos de los bienes de interés cultural, que han desempeñado un papel muy importante en la formulación de la candidatura de Menorca talayótica y que ahora, con unas diapositivas para terminar, intentaré ilustrar. Bueno, esta imagen lo que recoge son las implicaciones de las políticas de paisaje en aquellas comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Cataluña, el País Vasco, Cantabria y Galicia, que cuentan con leyes de paisaje. Se asume una definición, se establecen los estudios de integración paisajística, se formula una organización administrativa dedicada a la protección, gestión y ordenación del paisaje, se plantean instrumentos muy interesantes como las cartas de paisaje de Cataluña, de abajo a arriba, se establecen líneas de sensibilización y educación, ayer también se hablaba de ello en materia de paisaje, y se establecen fondos públicos para su financiación. No obstante, quería referirme a aquellas comunidades autónomas, a aquellas entidades locales, incluidas las insulares y las municipales, que han manifestado y manifiestan una voluntad política de compromiso con el Convenio Europeo del Paisaje, con las políticas paisajísticas sin legislación de paisaje, como ocurre, ya lo decía, en el caso de las Illes Baleares y concretamente en el caso de Menorca. Ahí están documentos interesantes, complejos en su implementación y aplicación, como las estrategias de paisaje, la de Andalucía, aprobada en el año 2012, como la estrategia, aquí también se habló ayer de ella, de paisaje del Consell Insular de Mallorca. Participamos en la coordinación y en la redacción de esas bases para el desarrollo del Convenio Europeo en el año 2009, que han dado lugar a la estrategia de paisaje del Consell de Mallorca, cuya redacción hemos participado en el año 2019 y que, de hecho, y sin contar con un marco normativo, están planteando un esquema de política de paisaje con unos fundamentos, con unos criterios estratégicos de acción paisajística, con unos objetivos de política de paisaje y con unas líneas de actuación en las que aquí no voy a detenerme. La documentación de esta presentación me imagino que estará al servicio de cuantos quieran consultarla, pero sí destacar que en esa estrategia, y voy a terminar refiriéndome a cómo Menorca en su revisión del PTI incorpora el acervo y adelanta y amplía el horizonte de su política paisajística, como en el caso de la estrategia de Mallorca, están presentes desde los objetivos de protección y activación de los paisajes insulares. Por tanto, nos remitimos a una línea de acción clásica en las políticas de paisaje, conservar, proteger, y podemos ofrecer la Serra de Tramuntana, incorporada finalmente como paisaje cultural a la lista del patrimonio mundial, pero está también el objetivo de mejorar, de rehabilitar y de recualificar el paisaje en ámbitos supramunicipales. Las referencias en aquel documento de bases a la Serra de Tramuntana, que poco tiempo después pasaría a incorporarse meritoriamente a la lista del patrimonio mundial como paisaje cultural, pero también estas iniciativas de recualificación, de mejora de los espacios turísticos desde una perspectiva del paisaje, esos espacios como el de Calamillor, de antigua ocupación y de cierta obsolescencia turística, o este tratamiento tan interesante en determinadas piezas de paisajes ordinarios, de paisajes periurbanos. Antes hablábamos de la Huerta de Valencia, pues los hay también en el entorno de Palma, esa iniciativa de Torrent Gros en el área metropolitana, para terminar con incidiendo en algunos aspectos de la ordenación y gestión del paisaje
como expresión y percepción de la matriz socioecológica del territorio, con los avances conceptuales, metodológicos y estratégicos que el Plan Insular de Menorca, en esa larga trayectoria de 2003 a 2020, sobre la que ayer hubo referencias sabias y comprometidas por parte de Miquel Ángel María y de José María Ezquiaga, sobre las que yo quería volver porque entiendo que Menorca es, en ese sentido, un laboratorio de la implementación del convenio y porque algunos conflictos surgidos que requieren de esa simbiosis que da lugar a ese seminario que nos reúne están recogidas en los conceptos, en la experiencia y en el desarrollo y renovación de la revisión del plan territorial. Estas son imágenes que he proyectado y he compartido en algunos seminarios anteriores que hemos planteado sobre paisaje, PTI y Menorca y remiten a los orígenes. Cuando trabajábamos hace 20 años en los estudios de análisis y diagnóstico, lo primero que comprobamos es un compromiso cívico con los valores del paisaje. ¿Qué decir cuando estamos en un seminario al que nos concita y nos reúne la Asociación Martí Vella? Identidad, aprecio, calidad del habitar y conciencia del territorio. En segundo lugar, y está en relación con lo anterior, el paisaje aparece como un elemento a la vez ambiental y cultural altamente valorado en la primera iniciativa de participación pública que llevamos a cabo en torno a 2000-2001 en relación con el PTI, y ha quedado de manifiesto en un estudio muy interesante de percepción del paisaje llevado a cabo en 2011 por el OBSAM, por el Observatorio Socioambiental de Menorca, un convencimiento político, social y técnico, y yo quisiera destacar estas 10 dimensiones, en el ámbito político, pero también en el ámbito ciudadano, en el ámbito social y técnico, sobre la pertinencia de incorporar objetivos y criterios paisajísticos en el desarrollo del PTI, amparándonos en el Convenio Europeo del Paisaje. Y este cuarto asunto no me parece menor, viniendo por una parte del mundo académico y estando ante un paisaje en el que sus dimensiones ecológicas, culturales y perceptivas están muy presentes. La necesidad de combinar métodos de análisis paisajísticos con objetivos de ordenación, como digo, estrechando, buscando también simbiosis entre la dimensión ecológica, cultural y perceptiva del paisaje. Estos son trabajos ya antiguos, pero que están detrás de toda la tarea de identificación, de caracterización de las distintas tramas, elementos y procesos de los paisajes de Menorca, las distintas caras y faces del paisaje litoral, el significado del agua, no siempre visible, en unos casos sí, y en otros casi oculta en el funcionamiento de los agrosistemas a través de técnicas tradicionales y renovadas muy interesantes, el papel de las actividades agropecuarias como modelador, como gestor de una parte muy importante de los paisajes de Menorca, con esa asociación que siempre repito de bondad ecológica y belleza estética, en definitiva un ideal humboldtiano en el que belleza y bondad ecológica se asocian y que tiene también, como hemos dicho en alguna ocasión, raíces aristotélicas, al que habría que unir la dimensión de viabilidad económica. Bueno, qué decir, estando en Menorca, de estas imágenes, esta fotografía hermosísima, bellísima, no es mía, de las paredes secas, de los tanques, del conjunto de elementos que torno de Punta Nati con lo construido. Y aquí estamos en un tránsito de 3.000 años desde el Talayaut, el poblado de Benissafulle a Maó, del Llop de Capifort a ese paisaje que antes veíamos de Punta Nati, con las distintas capas expresadas cartográficamente de cubierta vegetal, de topografía, de esa geología de la Menorca negra, de la Menorca vermella, de la Menorca blanca, de la red de paredes secas de los 11.000 kilómetros lineales, de la estructura de los llocs y de las explotaciones,
para llegar a esa configuración de paisajes, de unidades de paisaje que acompañaron al PTI de 2003 y en el que aparece precisamente identificada como una de las unidades de paisaje que daría precisamente lugar a una de las categorías de zonificación del PTI, esa unidad de los llanos ganaderos del norte de Ciutadella, la unidad número 11, de tanto interés, de tanto significado. Termino con en qué punto estamos en la revisión del PTI de Menorca de 2018 a 2020, que esperemos vea la luz muy pronto, y sobre la que ayer ya se hicieron referencias de detalle sobre contenido. Pero yo quería sintetizarlas y referirme al último de los aspectos que yo creo que enriquece, cualifica y supone un avance en ese horizonte de transición ecológica que el PTI de 2020 formula en relación con la candidatura de Menorca talayótica a la lista de Patrimonio Mundial. Como ayer dijo el conseller, la renovación del PTI, la revisión implica un compromiso con la salvaguardia y la activación del paisaje y un avance explícito y concreto sobre un compromiso ya adquirido en el año 2003, que sintetizo en esos 4 puntos. En primer lugar, a través de un instrumento de ordenación del territorio sin contar con una ley de paisaje, no obstante, el PTI asume el Convenio Europeo del Paisaje como fuente de inspiración de agenda política en materia de paisaje. En segundo lugar, no conviene olvidarlo, porque es un bagaje, y yo entiendo que un bagaje positivo del PTI anterior, la normativa de conservación en materia de zonificación y regulación de usos en suelo rústico y las determinaciones dispositivas sobre equipamientos, infraestructuras y servicios públicos. Esa es una función clásica atribuida a los planes territoriales y de la que ayer se dieron detalles en los que no voy a volver a entrar sobre regulación de usos en relación con las distintas categorías y con la implantación en concreto de energías renovables. En tercer lugar, el establecimiento de unas directrices de paisaje de Menorca. El plan se dota aún sin ley de paisaje y a expensas de que una ley balear pueda plantearse, como probablemente sea necesario al respecto, de 12 objetivos de calidad paisajística, siguiendo las recomendaciones del Convenio Europeo del Paisaje. Los objetivos expresan las aspiraciones de la sociedad de Menorca y se trasladan a su plan territorial, de unas directrices que se plantean en términos abiertos, cualitativos, marcando la agenda de paisaje para alcanzar esos objetivos, y de 2 instrumentos que me parece importante destacar y que quizás ayer no se destacaron suficientemente. Los proyectos de recualificación paisajística para actuar particularmente en entornos periurbanos, en entornos degradados, y los estudios de impacto e integración paisajística que, más allá de lo que plantea la evaluación ambiental a partir de la legislación estatal y balear, se deben incorporar, se deben aplicar a determinadas implantaciones, a determinados usos en el territorio. Todo ello culminando con el compromiso que se adquiere a partir del PTI de formular una estrategia de paisaje de Menorca. Se sigue un proceso algo distinto al de Mallorca. En Mallorca la estrategia abre los horizontes de las políticas públicas. Aquí, aprovechando la revisión del PTI, se establecen esas directrices, se establece un compromiso con los valores del paisaje y entre esos compromisos está el desarrollo de la estrategia de paisaje de Mallorca. Estas son las 4 líneas y con eso acabo, en la que a mi modo de ver la revisión del PTI ha avanzado, ha evolucionado. Estoy terminando, Carmela. Ayer se habló de energías renovables y PTI y no insistir en ello. Se señalaba la zonificación que ya planteaba el Plan Territorial Sectorial, pero aquí hemos ido a incorporar otros valores desde la perspectiva de Menorca y a plantear unas áreas prioritarias que no solo establecen una regulación restrictiva, como ayer veíamos, sino que acota los espacios de posibilidad de implantación prioritaria, en ese eslogan de nuestros colegas y amigos catalanes de la aquí no a la sí sí.
los progresos y las sinergias entre agricultura de calidad, proximidad, soberanía alimentaria, con ese eslogan de la custodia agraria del territorio que tantas resonancias tiene. Menorca, un paisaje que alimenta. Cuánta necesidad de gestión, y en eso incide el Convenio Europeo del Paisaje, requiere una protección pasiva de los paisajes rurales de dominante agraria, gestionar, activar a través de una política agroalimentaria que tanto se liga a la estrategia de la granja a la mesa, al Pacto Verde y a los ecoesquemas de la nueva política agraria comunitaria. Los proyectos de recualificación paisajística, no solo proteger, no solo mejorar, sino recualificar, y hay recomendaciones, indicaciones para los polígonos industriales, para los entornos periurbanos, para las áreas turísticas maduras y obsoletas, y esta que ha sido una experiencia de conocimiento, de análisis, de impregnación paisajística a la nominación, al expediente de la nominación de Menorca talayótica a la lista de patrimonio mundial, el enraizamiento del patrimonio arqueológico en el paisaje y las sinergias entre la planificación territorial y urbanística y la planificación del patrimonio histórico-cultural en una candidatura en la que, aun siendo una candidatura de un bien seriado, ese bien seriado está profundamente enraizado en el paisaje, con estudios de visibilidad, con estudios de intervisibilidad, pero buscando no solo una definición de entornos visuales de los monumentos, sino una integración interpretativa en los entornos. La experiencia en Rafal Rubí, en la que aquí no tengo ocasión de detenerme, fue sumamente interesante, y estas son distintas ilustraciones que ponen en relación los asentamientos de los vivos y los asentamientos de los muertos, los monumentos funerarios y los monumentos de los poblados talayóticos, que se fraguan en una serie de componentes frente a una serie de elementos dispersos en el territorio, y que en esos componentes hay un profundo contenido paisajístico. Este es, y con eso acabo. Está la diapositiva en inglés porque lo presentábamos en una reunión con los visitantes, con los expertos que nos visitaron hace algunos meses. Esta es la expresión de la rehabilitación, la recomposición en el tiempo de unos asentamientos talayóticos como este de Soncatlar, al sur de Ciutadella, donde hay una correspondencia estrecha entre el emplazamiento del asentamiento en una pequeña loma sobre la plataforma calcoarenítica del sur de Ciutadella, con la presencia muy próxima. Hay una correspondencia topológica, salvando 3.000 años de diferencia, con el asentamiento del Llot de Soncarlar actual, y al pie esa amplia depresión kárstica, el Porllet de Soncatlar, de Terra Rosa, con las fértiles tierras y bien drenadas de cultivo, planteando una continuidad de patrones de asentamiento en el tiempo, y por tanto la posibilidad de leer desde el presente la lógica del paisaje construido en el pasado por la cultura talayótica de Menorca, y cualificar esa cultura talayótica, el paisaje del presente. Eso que es lectura del monumento integrado en el paisaje, con este ejemplo de Soncatlar con el que acabo, tiene su traslación en la planificación territorial, en la revisión del PTI. Por una parte, integrando los componentes de Menorca talayótica en el mapa de patrimonio y paisaje del plan, y trasladando esos componentes de Menorca talayótica a la zonificación y a la regulación de usos, de modo que los componentes de Menorca talayótica, como los llanos de Puntanati, se incorporan a esa categoría de áreas de interés paisajístico, y la regulación de usos consiguiente en relación, en concreto, con la implantación de energías renovables, que no olvidemos, esa categoría de áreas de interés paisajístico fue una contribución, fue una conquista de la planificación territorial, para poner de manifiesto los valores de un paisaje cultural que, sin valores ecológicos sobresalientes, merecían atención, gobierno y gestión por parte de la política de planificación territorial. Siento haberme extendido en el tiempo, pero son tantas cosas las que contar en relación con el paisaje y Menorca,
y hasta aquí he podido llegar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Rafael. Gracias a ti. Yo creo que vamos un poquitín mal de tiempo. Si no hay ninguna pregunta, interrumpimos un poquito y hacemos un descanso. Bien. Muchas gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Nos vemos Gracias. esta tarde. Nos vemos esta tarde. Hasta luego, Carmela. Adiós.